Gracias por visitar ciudadedios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Bueno, qué alegría. Y de nuevo gracias por abrir las puertas de casa a los pastores. Y gracias por recibirme. Repito, me vuelvo a presentar. Soy Iván, tengo 27 años y desde bien temprano el Señor me llamó al ministerio. Soy hijo de pastores, nieto de pastores y tercera generación de pastores en mi familia. Es una bendición poder estar aquí y ver una iglesia tan preciosa. De verdad que me encanta lo que el Señor está haciendo aquí. Me encanta la iglesia. Iba con el pastor Alonso, iba para todos lados viendo la iglesia y yo decía, Señor, yo me vengo para acá. De verdad, gracias por recibirme. Os podéis burlar de mí si pronuncio todas las Cs y las Zs como C, ¿no? Y luego, si queréis y si nos conocemos, podemos pronunciar las mejores frases de La Casa de Papel. Si reís es porque la habéis visto, ¿eh? Espíritu de Netflix, no. Bueno, qué alegría. Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18 de los versos 41 al 46. Por cierto, se me ha olvidado decir esto. Esto si no lo digo me vais a matar. Soy seguidor del Real Madrid, Keylor Navas, y tiene que estar. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 41 al 46. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, pero la palabra de Dios es la misma para todos, así que leemos juntos. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de poder venir una vez más delante de tu presencia, Señor, y queremos abrir nuestro entendimiento, queremos abrir nuestros oídos espirituales, ya no sentir más a través de nuestro corazón, sino a través del corazón de Cristo. Padre, queremos escuchar tu voz, ser esa tierra en la que cae esa semilla y da su fruto, Señor. Queremos estar sensibles, Señor, en lo espiritual para poder escuchar lo que tú quieres decirnos. Señor, no hemos venido a escuchar palabra de hombre, te hemos venido a escuchar a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. El título de hoy y del mensaje de hoy, y me gustaría que se lo pudieras decir a la persona que tienes al lado, porque ya solo el título del mensaje encierra mucho de lo que vamos a hablar. No es lo que parece. Mira a la persona que tienes al lado y dile: no es lo que parece. No es lo que parece. Ahora mírale con intención, así. No es lo que parece. No es lo que parece. Yo sé que quizá aún no he alcanzado mi victoria. Yo sé que quizá aún no he recibido mi sanidad. Quizá estoy pasando por un tiempo de aflicción. Hay situaciones que afectan a mi vida. Estoy pasando por un caos en medio de mi vida, en medio de mi entorno. Pero no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Amén. No es lo que parece, es lo que Dios ha dicho. No es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. La palabra de Dios dice que una de las funciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu para que aquellos que aman al Señor sepan que Él es real, que Él está ahí y Él es el que habla. En realidad no tendría ni que hablar. Podemos leer la palabra de Dios y podemos ser llenos del Espíritu Santo en esta hora.
Pero ¿cuál es tu expectativa? Yo te digo, no es lo que parece. Dios ha venido a decir, no es lo que tú ves a través de tus ojos físicos, es lo que yo digo. No es lo que ves para tu vida, es lo que Dios dice. No es lo que el mundo te quiere decir de tu familia, es lo que Dios dice. No es lo que el mundo te quiere decir de tu situación, es lo que Dios dice. Es lo que escucho a Dios hablar. ¿Cuántos han escuchado ese dicho que dice que un libro no se juzga por su... Un libro no se juzga por su portada, y este dicho de alguna forma nos quiere llevar al entendimiento de que no podemos juzgar en base a lo que vemos. No podemos sacar una conclusión definitiva de algo o alguien en base a pequeñas porciones de ese algo o ese alguien. No juzgues una película por su tráiler. ¿Cuántos han hecho esto alguna vez? Bueno, yo confieso, yo lo hice hace poco. Confieso, soy culpable. Estaba en el salón de mi casa y pasaron la publicidad de Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Y cuando yo vi el tráiler de esa película, yo dije, esta película no sirve, no vale, es una patata. Así decimos en España. Pero tengo una hermana que me hace ver todas las películas que no quiero ver. Y fuimos al cine y adivinen qué película acabamos viendo. La Mujer Maravilla. Bueno, pues cuando yo salí de ver aquella película, prácticamente salí así: ¡yo quiero ser la mujer! Bueno, tampoco así, ¿no? No es lo que parece. No juzgues una película por su tráiler, no juzguemos un libro por su portada. Ahora quiero decirte, cuanto mayor lo que Dios quiere hacer en tu vida, cuanto mayor lo que Dios quiere hacer a través de ti, cuanto mayor el propósito, mayor va a ser el juicio que el enemigo va a querer emitir contra ti. Mayor va a ser lo que el enemigo va a querer hacer para engañarte. Pero te digo, no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. No es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Y hoy quiero que podamos celebrar. En esta mañana, yo no sé si puedes abrir tu menú y poner el modo celebración. A ver, por aquí, ¿sí? ¿Podemos celebrar hoy? ¿Sí? Bueno, vamos a intentarlo de la siguiente forma. Bueno, ¿cuántos han venido a celebrar al Señor? Y bueno, está genial que levantemos la mano, pero en este momento vamos a intentar alzar nuestras voces, ¿no? Entonces, la mejor forma es la siguiente. Mujeres, ¿cuántas han venido a celebrar al Señor hoy? Bueno, hombres, es nuestro momento. Saquen pecho, tomen aire, confío en vosotros. Vamos. ¿Cuántos hemos venido a celebrar al Señor? Bueno, no está mal. Siempre nos ganan las mujeres, pero podemos intentarlo una vez más. Mujeres, ¿cuántas han venido a celebrar al Señor? Hombres, es el momento, por favor. Hombres, ¿cuántos hemos venido a celebrar al Señor? Bueno, no es lo que parece. Hoy quiero que podamos celebrar no solamente lo que Dios ya hizo, porque estoy seguro de que si tú estás en este lugar es porque Dios ya ha hecho algo en tu vida, y ese es el motivo de que tú estés aquí. Pero quiero celebrar, sobre todo quiero celebrar lo que está por venir, lo que el Señor va a hacer en este lugar. Estamos leyendo la palabra de Dios y lo que dice es que ya se oye una grande lluvia, y es lo que yo creo. No es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Así que si puedes creer ahora que viene una lluvia de abundancia, lluvia de fe, lluvia de victoria, lluvia de sanidad, lluvia de restauración, lluvia de transformación, no de emociones sino transformación a través del Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra. Cree que viene una lluvia sobre tu vida, yo lo creo. No es lo que parece, no es lo que yo digo, es lo que escuché a Dios hablar. Es bien fácil celebrar lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, porque ya sucedió. Es bien fácil celebrar aquella sanidad que ya has recibido en tu vida, porque ya ha sucedido. Es bien fácil celebrar aquel ascenso, aquella promoción que recibiste en tu trabajo, porque ya ha sucedido. Pero no es tan fácil celebrar lo que está por venir, porque requiere de fe. Y dice la palabra de Dios que se requiere de fe, ¿para qué? Para agradar a Dios. Y es que en el idioma y en el lenguaje del reino se requiere de fe. Tenemos que entender que cuando seguimos a Cristo hay que creerlo antes que verlo. Y es precioso cuando puedes ver a una iglesia que celebra antes de que suceda lo que está por venir, porque es una fe inquebrantable en el Señor y que cree realmente en ese Dios que va a cumplir, porque si Él ha hablado, Él cumplirá. ¿Puedes creerlo? Amén. Celebremos lo que hizo, pero celebremos lo que Él hará. Ahora, en Primera de Reyes 18, en este texto que estamos leyendo, esta historia, abrimos el panorama de este texto y estamos entrando en una historia que ya está empezada. Ya sucedió el clímax, la parte fuerte de la historia ya ha sucedido y estamos prácticamente en el cierre.
pero me gustaría ponerte en contexto. A un lado tenemos a Elías y a otro lado tenemos a los profetas de Baal, los profetas de dioses paganos. Ellos están en el monte Carmelo y están discutiendo entre ellos quién es el Dios verdadero. Entonces llegan a un acuerdo y dicen, bueno, el Dios que envíe fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese va a ser el Dios verdadero. Entonces los profetas de los dioses paganos, los profetas de Baal, empiezan a hacer sus rituales y sus historias, pero no sucede nada. Y entonces cuando llega el momento de Elías, él simplemente clama y dice, Señor, muéstrate como el Dios verdadero. Envía fuego y consume el sacrificio. Envió fuego, consumió el sacrificio y él se mostró como Dios verdadero. Ahora, hay una realidad paralela, y es que el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía de más de 3 años. Una sequía que estaba afectando al pueblo en gran manera. Estaban perdiendo sus tierras por causa de la sequía, por falta de agua. Sus animales estaban muriendo. La gente dentro del pueblo de Israel estaba muriendo, estaban falleciendo. El pueblo de Israel estaba siendo muy afectado por esto. Pero Elías había recibido una promesa de parte de su Dios, y en el verso 41 lo podemos leer. Había recibido una promesa de parte de su Dios, y lo que dice es: porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. En medio de una sequía de más de 3 años, en medio de toda esa situación, Elías había recibido la promesa de que cuando acabara la adoración a los dioses falsos, entonces volvería la lluvia. Cuando cae fuego del cielo y consume el sacrificio, Elías le corta la cabeza a los profetas, se acaba la adoración a los dioses falsos y pronuncia el verso 41, es capaz de declararlo y dice: ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Él lo creyó antes de verlo. Ahora, si yo hubiera estado al lado de Elías, yo le hubiera dicho: Elías, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué me estás contando? No hay ninguna evidencia de que va a llover. Dime una sola nube que haya en el cielo. No hay nada. Estás hablando en medio de una sequía de más de 3 años. Hace 3 años que no llueve y me dices ahora que se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Elías, ¿qué te fumaste? ¿Cómo que ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero? Ni siquiera ese olor a tierra húmeda que huele cuando parece que va a llover. Nada, no hay una sola evidencia. Pero sin embargo, Elías sabía que no siempre es lo que parece, que las cosas no siempre son lo que parecen a nuestro alrededor. Y en Cristo Jesús tenemos que creerlo antes de verlo. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos y los apóstoles le vieron, fueron corriendo donde estaba Tomás. Le dijeron: Tomás, Jesucristo ha resucitado, el Maestro ha resucitado. Pero Tomás, ¿qué dijo? Dijo: no, si yo no toco sus heridas en el costado, si yo no le veo, entonces no lo puedo creer. Pero ¿qué pasó? Segundos después aparece Jesús y lo que dice es: bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces hoy celebra desde ya, porque no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Y hoy lo que el Señor nos dice es: ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero, ya se escucha la lluvia. Así que recibe una lluvia sobre tu vida, lluvia de abundancia. Yo espero que cuando venga esa lluvia me pille sin paraguas, porque quiero empaparme de lo que el Señor está a punto de enviar. Ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y esto no es otra cosa, no es palabra de hombre, estamos hablando de la palabra de Dios. Así que activa tu fe en este momento, porque es palabra de Dios. Ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Yo no me muevo de acuerdo a lo que veo, sino que me muevo de acuerdo a lo que escucho a Dios hablar. Porque si mi vista dictara lo que debo creer, si mi vista dictara lo que debo decidir o lo que debo creer de lo que va a pasar, entonces podría estar sin esperanza, podría estar en cualquier lugar deprimido. Lo que veo es un mundo que cada vez está más lleno de corrupción, de violencia, de muerte, de disensión, de divisiones, de un montón de cosas más cotidianas. Quizá ves que no llegas a fin de mes. Quizá tienes situaciones familiares que tienes la familia desestructurada. Quizá estás en este lugar y dices: hey, cómo quisiera que estuviera aquí toda mi familia en la presencia de Dios. Pero Dios te dice hoy: no es lo que parece, es lo que yo digo sobre tu vida. No es lo que parece, es lo que yo digo sobre tu familia. No es lo que parece, es lo que yo digo sobre tu iglesia. No es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Y Elías sabía bien esto. Y en este momento simplemente te invito a escuchar en tu espíritu
al Espíritu de Dios testificando: hijo, no es lo que parece, es lo que yo digo sobre ti. No es lo que parece, escucha. No es lo que parece, ahí viene la lluvia. No es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Viene más. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué tipo de fe se requiere para hablar de lluvia en medio del desierto? ¿Qué tipo de fe requerimos para hablar de diluvios en medio de más de una sequía de más de 3 años? ¿Qué tipo de fe requerimos para hablar de amor en un mundo lleno de odio? Para hablar de paz en un mundo lleno de violencia. ¿Qué tipo de fe requerimos como iglesia para hablar de esperanza en un mundo tan falto de esperanza? ¿Quieres saber qué tipo de fe se requiere? Se requiere aquel tipo de fe que cree cada palabra que está escrita en la palabra de Dios. Así que si tú crees la palabra de Dios, aquella palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, que dice que penetra, que rompe los tuétanos y parte hasta el alma, palabra de Dios, la palabra que sacia, pan de vida. Cuando mi desierto está seco, estos son ríos de agua de vida que corren de mi interior. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es innegable, es sí y amén. Recibe la palabra de Dios en tu vida. Si tienes ese tipo de fe, cualquier argumento de hombre puede ser rebatido, pero la palabra de Dios, esa no la puede rebatir nadie. Así que si es palabra de Dios, si has recibido tu palabra de parte de tu Dios, te digo algo: no necesitas que nadie celebre contigo, ya lo recibiste de parte de tu Dios. Está en consonancia con su propia palabra. Dios es un Dios de orden, no se contradice con su propia palabra. Tienes la bendición de tus autoridades. ¿Qué más quieres? Escucha, no solamente es lo que parece, sino que es lo que vas a ver por lo que has escuchado a Dios hablar. Amén. ¿Puedes creerlo? Amén. ¿Estoy solo? ¿Sí? Amén. Ahora, a veces el problema no es que no escuchamos. A veces el problema tampoco es que no lo creemos. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios para su vida? ¿Cuántos creen en las promesas? Fuerte. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios para su vida? Entonces, a veces el problema no se trata de que no creemos, no se trata de que no escuchamos las promesas de Dios. A veces el problema es que no las hablamos. Pero Elías tuvo la capacidad no solamente de creer, no solamente de escuchar, sino también de declarar las promesas de Dios. Él decía: ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Él tuvo la capacidad de declararlo, tuvo la capacidad de creerlo antes que verlo, tuvo la capacidad de hablarlo. Pero el miedo que tenemos muchas veces con hablarlo es: ¿y qué pasa si no sucede? El pensamiento que nos ataca, el primer pensamiento que viene a nuestra mente: no lo hablo porque ¿qué pasa si no sucede? El miedo es: ¿qué pasa si no sucede? Mejor no hablo de sanidad porque ¿qué pasa si no sucede? Mejor no hablo de que mi matrimonio es maravilloso o que mi noviazgo es maravilloso porque ¿qué pasa si no sucede? Mejor no hablo de que viene una fuerte lluvia porque ¿qué pasa si no sucede? El problema no es que no creemos o no escuchamos, muchas veces el problema es que no lo decimos, no queremos decirlo. En muchas ocasiones quizá miedo porque hay personas que están midiendo nuestras palabras en base a lo que es visible. Porque este mundo no está de acuerdo muchas veces con lo que nosotros creemos y nos miden y miran a ver si hay éxito o no hay éxito en tu vida en base a lo que es visible. Y si no tienes éxito, entonces probablemente no tienes el criterio suficiente como para tener una palabra de Dios en tu vida. Pero te digo, en este momento celebra que no te vas a atar más a la opinión del mundo. Celebra que no te vas a deprimir más por la opinión de otros. Celebra que no te vas a atar a lo que el enemigo quiere hacer para engañarte, para ahuyentarte del propósito y del plan y de la voluntad de Dios para tu vida. Si en este momento simplemente puedes cerrar un momento tus ojos y decir: en el nombre de Jesús, creo que viene lluvia sobre mi vida. En el nombre de Jesús declaro que el enemigo ya no tiene más derecho sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Ya escuché el torrentoso aguacero. No es lo que parece, es lo que escuché a Dios hablar. Lo escuché. Ahora, verso 42. Esta me parece una de las partes más importantes. Dice la palabra de Dios: pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y ¿qué? Puso el rostro entre las rodillas. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y eso me habla de que no solamente se trata de escuchar,
no solamente de creer, no solamente de hablar, también se trata de postrarse delante de la presencia de Dios. Porque ¿qué promesa iba a recibir Elías de parte de su Dios si no tenía comunión con su Padre? ¿Qué fuego iba a caer del cielo si Elías no era capaz de tener una comunión íntima con su Padre, comunión íntima con el Espíritu Santo? Y es que a veces usamos el Espíritu Santo a nuestra conveniencia, cuando tenemos que entender que el Espíritu Santo no es algo que utilizar en momentos de aflicción, sino que el Espíritu Santo es alguien con quien relacionarse, alguien a quien amar, alguien con quien tener comunión íntima. Elías sabía que necesitaba comunión para conquistar la promesa de parte de su Dios. ¿Cuál es la comunión que tú estás teniendo con el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está tu tiempo? Porque las promesas, la lluvia se conquista aquí. Aquí en la presencia de Dios, de rodillas en la presencia de Dios, intimidad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos anhelan intimidad con el Espíritu Santo de Dios? Quiero preguntarte algo: ¿qué fue antes, lo espiritual o lo natural? Lo espiritual viene a ser lo espiritual. Lo natural viene a ser lo físico, lo que vemos, lo que me bebo, lo que tocamos. Eso sería lo físico, lo natural, nuestro cuerpo. Y luego está lo espiritual. Sin miedo a equivocarte, ¿qué fue antes? Puedes responder, estamos juntos. ¿Lo natural o lo espiritual? ¿Qué fue antes? ¿Lo espiritual o lo natural? Lo espiritual, el Señor dijo: hágase la luz, y a partir de lo espiritual crea lo natural. Entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Seres espirituales o naturales? Somos seres espirituales. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos una realidad muy cierta, y es que somos cuerpo, alma, espíritu. Estamos en este mundo, sentimos, vemos, tocamos, olemos, oímos. Pero en tu vida, ¿qué es lo que manda? ¿Lo espiritual o lo natural? ¿Qué rige tu vida? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Es lo natural lo que gobierna sobre lo espiritual? Porque el orden correcto, el orden de Dios, es que lo espiritual gobierne sobre lo natural. Entonces no te quedes en la superficie. No es solamente lo que ven tus ojos, no es solamente lo que tus ojos físicos ven, sino lo que ya está sucediendo en lo espiritual. Porque dice la palabra de Dios que hay una lucha continua en lo espiritual, que no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Y hay una lucha que se está librando constantemente, y esa lucha también se pelea aquí. Hay un mundo espiritual del cual tú no estás exento. Es más, deberíamos ser conscientes, y es de la mano del Espíritu Santo de Dios donde Elías luchaba, donde Elías peleaba, donde Elías conquistaba promesas, donde Elías decía: ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero, ya viene lluvia y yo lo creo y le voy a conquistar. Y Elías, ¿sabes lo que decía? Elías no es, Elías sabía perfectamente cuándo iba a suceder, cuándo tuviera que suceder, pero cuánto tiempo iba a estar aquí hasta que sucediera. No era hasta que faltaran las fuerzas, no, es hasta que suceda. No es hora hasta que te canses, no, es hora hasta que suceda lo que escuchaste a Dios hablar. ¿Qué necesidad tenemos de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios? Voy a hacer un breve paréntesis. El profeta Eliseo, una persona súper usada por Dios, un ungido como el que más. Y él estaba en la presencia de Dios, y todo lo que hacía Eliseo en favor del pueblo de Israel a través de Dios era altamente reconocido en todas partes. De forma que los reyes paganos, los reyes que no creían en el Dios de Eliseo, estaban con ganas de matar a Eliseo, porque realmente decían: wow, ¿quién es este Eliseo que hace cosas en nombre de ese Dios? Ahora, Eliseo estaba en un campamento, en un valle donde habían unas 50 personas. Si quieren, lo ponemos bonito: 100 personas. 100 personas en ese valle donde están todos descansando, y ese valle está rodeado de montañas. Y uno de estos reyes que querían venir a acabar con Eliseo envían a un ejército enemigo, un ejército de miles, y ellos apenas eran 50, 100. Ahora, el siervo del profeta Eliseo sale de
de la tienda de campaña, ¿no? Y yo me imagino este pobre sale y cuando ve, lo que se encuentra es un ejército de miles. Y ellos son 50, 100 y están dormidos. Enseguida imagina la preocupación, él entra en la carpa y dice: Eliseo, Eliseo, vienen a matarnos. Eliseo, despiértate, hay que hacer algo. Por favor, Eliseo, alguien ha movido el corazón de uno de estos reyes y vienen a matarte. Pero yo también estoy en el paquete, me van a matar, Eliseo. Ahora, Eliseo, a mí me gusta mucho imaginar. Cuando leo la palabra de Dios, de alguna forma intento reproducir todo lo que estoy leyendo en mi mente, ¿no? Es como si abriera y cuando empiezo a leer se reproduce en 3D y yo, no. Pero me gusta imaginarlo, ¿no? Y yo me imagino a este Eliseo, quizá no fuera así, ¿no? Pero me lo imagino con una barba enorme. Pero como estaba dormido del lado izquierdo, la barba se lo tiene así, con sus gafitas, como Gandalf del Señor de los Anillos, una cosa así más o menos. Y él sale de esa tienda de campaña y cuando sale, se coloca al lado del siervo, empieza a observar. Y me gusta, esto no lo dice la palabra de Dios, pero me gusta imaginarme que incluso en algún momento Eliseo estaba ahí. Y Eliseo pronuncia: son más los que están con nosotros. Yo leo eso en la palabra de Dios y digo: ¡wow! Pero si yo hubiera sido, me vuelvo a poner en las sandalias del hombre que estaba a su lado, de ese criado, y yo soy el criado y veo lo que está diciendo Elías. Somos 50, están todos dormidos con la baba cayéndose. Y están todo un ejército rodeándonos. Y le hubiera dicho: Eliseo, ¿qué me estás contando? Este sí que se ha fumado algo raro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que son más los que están con nosotros? Y esta es mi parte favorita. En ese momento Eliseo dice: Señor, que como mis ojos espirituales están siendo abiertos, sean abiertos los ojos espirituales de mi siervo. Dice que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre el siervo del profeta Eliseo. Sus ojos fueron abiertos y alrededor de ese ejército que venía a atacar había un ejército aún mayor de carros de fuego que los defendía. Por lo tanto, no es lo que parece, no es lo que nuestros ojos físicos ven, es lo que en lo espiritual ya está sucediendo. Tenemos que entender que tiene que ser lo espiritual lo que rige a lo natural. Y si tú ves una situación, si tú ves aflicción, no es nada que la palabra de Dios no te dice que no va a suceder. De hecho, la palabra de Dios, el primer plato, ahí lo tienes servido: en el mundo tendréis, mas confiad, porque yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. No es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. No es lo que parece, es lo que mi Dios dice. Y Elías sabía que la promesa la iba a recibir en la presencia de Dios, en comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. No solo es escucharlo, no solo es suficiente con creerlo, también hay que declararlo, también hay que lucharlo, hay que pelearlo. ¿Qué armas tan increíbles el ayuno y la oración? Me encanta porque hay un pasaje de la palabra de Dios donde están los discípulos y hay un endemoniado. El padre llega corriendo donde están los discípulos y: ay, mi hijo está endemoniado, por favor, ayúdennos, hagan algo. Los discípulos llegaron, yo creo que incluso con aire de grandeza, porque ya llevaban tiempo andando con el maestro, como que ya sabían cuál era el procedimiento. Entonces van y empiezan ahí como a ver si al hombre se le sale aquel demonio, ¿no? Y no pasa nada. Pero llega Jesús, y cuando llega Jesús le dice: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Imagínense esos discípulos, toda la multitud ahí: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Y entonces Jesús ora, clama. En aquel momento el libre es endemoniado, pero cuando empiezan a hablar, cuando Jesús y los discípulos empiezan a hablar entre ellos, los discípulos dicen: bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hemos podido? ¿Por qué? Si hemos hecho lo de siempre. Dice: pero es que esto es otra cosa. Esto es a través de ayuno y oración. Ayuno y
y oración, ayuno y oración. ¿Quieres pelear? ¿Quieres conquistar en fe? ¿Quieres recibir? Ayuno y oración, ayuno y oración. ¿Quieres ver tu promesa? ¿Quieres ver lo que Dios tiene para tu vida? Ayuno y oración. ¿Quieres conquistar? ¿Quieres ser un guerrero? ¿Quieres ser un hombre, una mujer de fe? Ayuno y oración. Empápate de la presencia de Dios. Porque no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. No es lo que parece, es lo que yo llamo visión auditiva. Es lo que voy a ver con respecto a lo que estoy escuchando a Dios hablar. Ahora, ¿qué estás escuchando a tu alrededor? Yo ajusto mi vista a lo que escucho a Dios. Y Elías envía a su siervo hasta 7 veces. Y el número 7 es simbólico en la palabra de Dios porque me habla de perfección. En otras palabras, Elías habría mandado hasta 700 veces a su siervo si hubiera hecho falta, porque Elías estaba convencido de la palabra que había recibido de parte de su Dios. Y lo envía 7 veces. Y dice, bueno, si son 7, son 7. Si son 700, que sean 700. Pero Elías sabía que era hasta que sucediera. Ahora, imagínate la historia. Elías hablando con el siervo, por favor, ve a ver si hay una evidencia de lo que escuché a Dios hablar. Y yo me imagino al siervo corriendo, el siervo va, se coloca a la orilla, empieza a mirar y no ve nada. Entonces, bueno, va corriendo donde está Elías y le dice, Elías, no se ve nada. No hay una sola evidencia de que viene lluvia. Pues ve otra vez. Y ahí va corriendo otra vez. Y va otra vez y llega a la segunda. Y entonces empieza a observar. Y ahí vienen. Nada. Entonces van a donde está Elías y vuelve a donde está Elías. Elías, no se ve nada. Pues vuelve otra vez. Bueno, pues. Y entonces va otra vez el siervo. Y el siervo llega a la orilla y empieza a observar. Adivinen. Nada. Y entonces vuelve a donde está Elías. Y cuando llega a donde está Elías le dice, Elías, no se ve nada. Y ahí va corriendo otra vez. Y yo me imagino a este siervo que aferrado, ¿no? El profeta. Y llega y otra vez empieza a mirar. ¿Y qué? Y va corriendo otra vez donde está Elías. Y llega donde está Elías. Y así hasta 7 veces. Y cuando llega la 7ª vez, y se coloca a la orilla. ¿Cuántos ven la palma de mi mano? Sé que no es muy grande, pero ¿cuántos la ven? Allá atrás, ¿se ve? Por el mar venía subiendo una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Yo me imagino a ese siervo. No es mucho, pero vamos a ver. Va corriendo, llega hasta donde está Elías. Y cuando llega hasta donde está Elías, le dice, Elías, estamos en crisis. Está la cosa complicada, pero por allí, por el mar viene subiendo una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y Elías dijo, pues eso es lo que yo escuché al Espíritu de Dios hablar. No necesito nada más. Era tan pequeña la evidencia, pero la fe de Elías estaba tan fortalecida que no necesitaba nada más. Era pequeña la nube, pero su fe estaba tan fortalecida que no necesitaba nada más. Ahora quiero preguntarte una cosa. Y ojalá esto sea una revelación para tu corazón y no simplemente información para tu cerebro. ¿Qué estás desechando? ¿Qué evidencias hay en tu vida que estás desechando por ser demasiado pequeñas? ¿Qué te está mostrando Dios? Que realmente es esa luz de evidencia que estás necesitando para creer en sus promesas. Te lo pregunto de otra forma. ¿Qué te ha mostrado Dios que consideras tan insignificante? ¿Qué pequeñas evidencias están sucediendo en tu vida y no tienes tu fe lo suficientemente fortalecida como para tomar algo pequeño y decir, esa es la nube que yo escuché en mi espíritu, ahí viene el torrentoso aguacero? Yo creo porque mi vista no se ajusta a lo que quiero ver delante de mí. Yo siempre voy a ajustar mi vista a lo que escucho al Espíritu de Dios testificar a mi espíritu. La nube es pequeña, pero si la viste es suficiente. La nube es pequeña, pero si la viste es suficiente. Ahora, yo sé que no tengo forma de nube, pero muy grande no soy en medio de esta inmensidad de universo. Pero si Dios tuvo que mandar a un español para decirte que viene una lluvia, entonces créeme, viene una lluvia en el nombre de Jesús. No es lo que dice Iván. No es lo que dice Iván, es lo que Dios ha dicho. Es lo que escucho a Dios hablar. No es lo que dice Iván, es lo que escucho a mi Dios hablar. Elías escuchó, Elías creyó y Elías lo habló. 3 puntos. Y con esto voy a terminar. Son
3 puntos. Y el número 3 también es simbólico en la palabra de Dios. Habían 3 patriarcas en la palabra de Dios. Estaban Abraham, Isaac y Jacob. El número 3 es el de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pablo escribe en sus cartas que la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes siempre. 3 personas en Mateo 19 ven a Jesús transfigurarse. ¿Quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuántas cruces había en el Calvario? 3. ¿Alguien más sabe lo que sucede al tercer día de la muerte de Jesucristo? Cuando Él se levanta de los muertos, cuando Él roba las llaves del Hades, cuando ese velo se rasga en 2 y tenemos acceso al lugar santísimo. Y no solo eso, la mayor promesa que puedes tener en tu vida, vida en abundancia, vida eterna. Recíbelo en el nombre de Jesús. Vida en abundancia y vida eterna. Y el número 3 es simbólico en la palabra de Dios, porque solamente hay 3 personas en la palabra de Dios a las que el Señor les dice: pídeme y yo te lo daré. La primera de ellas está en Isaías 7:11. Isaías capítulo 7, verso 11. Y la primera de estas personas es Acaz. Y en Isaías 7:11 es: pídele al Señor tu Dios. Acaz está hablándole a Acaz y le dice: pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. En segundo lugar está Salomón en Primera de Reyes capítulo 3 y verso 5. Dice: y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Hay otra versión que además dice: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y la tercera persona, y abre bien tus oídos, es Jesucristo en el Salmo capítulo 2 y verso 8. Abre tus oídos ahora. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. ¿Te conformas con Atillo? Te daré como posesión tuya, te entregaré las naciones y tuyos serán los confines de la tierra. Pídeme. ¿Te conformas con San José? Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. ¿Te conformas con Costa Rica? Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es tiempo de escuchar, es tiempo de creer, es tiempo de hablar, es tiempo de pelear en la presencia de Dios, pero también es tiempo de pedirle al Señor. Pídele más de su presencia, pídele de tu sabiduría, pídele de su unción, pídele de su Espíritu Santo, pídele más, no te conformes, porque si has conocido al Señor es imposible conformarse. Y dice la palabra de Dios: clama a mí, yo te responderé y verás cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si no lo conoces, aunque el Señor sea el mismo ayer, hoy, por los siglos, hay algo nuevo que te quiere dar. Hay una lluvia que viene y Él te la quiere llenar, te la quiere dar. Y si tú eres capaz de recibir esa lluvia, simplemente dile: aquí estoy, Señor, quiero recibir tu lluvia, quiero recibir lo que viene de ti. Quiero en esta hora ser dócil, ser una persona no de carácter duro, sino realmente ser un barro suave en tus manos, moldeable, maleable, para que seas tú el que haga su perfecta voluntad. Viene lluvia. No es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Viene lluvia, lluvia de fe. Quizá la nube es pequeña, pero una pequeña nube es suficiente para traer una lluvia completa y empezar a declarar que viene lluvia de fe, lluvia de abundancia, lluvia de sanidad, lluvia de transformación, lluvia de libertad. Oh, lluvia en el nombre de Jesús. Cuando esto no estaba planeado, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá estaba en la sala de partos y mi papá estaba afuera. Y los médicos salieron y le dijeron a mi papá: Juan Carlos, sepa que o su mujer o su hijo, pero los dos no van a salir de esa sala.
La placenta de mi mamá se había abierto, el líquido amniótico se había salido y estaba infectando los órganos de mi mamá. Mi cabeza enredada en el cordón umbilical salió por la placenta y aquello era un cuadro que nos estábamos muriendo los dos. Y a mi papá le dijeron, o su mujer o su hijo. A mi mamá le hicieron una cesárea. Y no sé si alguna vez habéis visto una cesárea. En YouTube hay cesáreas, os lo digo de verdad, lo he visto. En 25 minutos el bebé está fuera. En 25 minutos estaba yo en el baño vomitando, yo no podía ver aquello. Pero en 25 minutos el bebé está fuera. 6 horas tardaron en sacarme. Y casi 12 horas más para intervenir a mi mamá y salvarle la vida. Pero para la gloria de Dios aquí estamos los dos. Porque no es lo que parece. Porque no es lo que el mundo quiso hacerle ver. No es lo que los doctores aquí dicen. Es lo que escucho a Dios hablar. Ahora, no contentos con eso, el médico reúne a mis papás y les dice: sepan algo, Iván tiene un síndrome que solamente 14 personas en España tienen. De cuello para abajo no va a tener ningún tipo de movimiento. Neurológicamente no se va a desarrollar. Ahí tienen su diagnóstico. Mis papás ponen a toda la iglesia a orar, empiezan a hablar con neurólogos, especialistas, a ver si hay un tratamiento, alguna operación, algo quirúrgico que puedan tocar, algo que se pueda hacer para que mi cuerpo responda. Pero le dicen no. Normalmente cuando un bebé nace le sostienes por su cabecita porque pues no se puede tener por sí solo. Pero poco a poco desarrolla los músculos de su cuello hasta que por fin se tiene. A los 4 meses es normal que un bebé ya pueda medio tenerse. A los 6 tiene que tenerse. Al año, si no se tiene, le diagnostican una minusvalía total o parcial. Yo tenía 2 años de vida. 2 años. 2 años. Mis papás iban a recibir el diagnóstico definitivo con el doctor que llevaba mi caso. Entran, Iván es minusválido. No hay vuelta atrás, no hay más que discutir. Es definitivo. Mis papás llegan destrozados a casa donde está toda la familia. Y he pasado por ahí una foto. Os podéis reír. Ese soy yo. Y él es mi abuelo, él era pastor. Sí, tengo el pelo rizado, sí. Mi abuelo me tomó en brazos cuando llegaron mis papás y dijeron: familia, él dijo, familia, dejen de llorar. Voy a retirarme al cuarto, pero empiecen a clamar. Él se fue al cuarto y solo verme me hace gracia. Y iba conmigo en brazos y empezó a clamar delante de la presencia de Dios. Y cuando él me lo contaba, él ya partió con el Señor, pero cuando él me lo contaba, él me decía: hijo, yo no tuve que usar un lenguaje científico, rebuscado, tecnológico, ni poético para que el Señor hiciera algo en tu vida. ¿Sabes qué fue? Dice: yo simplemente reclamé una promesa que yo había recibido para tu vida cuando estabas en el vientre de tu mamá. Y lo segundo que hice, la palabra de Dios me da autoridad para que en el nombre de Jesús pusiera mi mano sobre ti. Y en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, declarara sanidad. Y conforme a mi fe me sería hecho. Dice que él simplemente me tenía en brazos y dijo: Señor, quiero reclamar hoy la promesa que tú me diste. Y en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre la vida de mi nieto. En ese momento mi sanidad fue paulatina, fue poco a poco. Pero cuando mi abuelo salió de esa sala, había un niño que ya se tenía por sí solo. Un niño al que sus papás le empezaban a hacer cosquillas y por primera vez se reía. Un niño que empezaba a responder a los estímulos de sus papás. Un niño que cuando llega a la semana siguiente delante de la consulta de su doctor ateo, termina saliendo de una consulta con un doctor de rodillas, llorando delante de la presencia de Dios. Hoy pastor en una iglesia en Madrid, ese doctor. Porque no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar.